Tesalonicenses capítulo 3, vean por favor conmigo comenzando en el versículo 1. Dice la Biblia: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os prediciamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo está diciendo, miren, estamos pasando todos por tiempos difíciles, yo ni pude sobrecargar la tribulación que estoy cargando y quise mandar para yo saber de vuestra fe. Y noten que él les está diciendo otra vez, no que va a desaparecer sus problemas o que iba a ser un lecho de rosas, sino que la preocupación de Pablo era, no quiero que entre Satanás ahorita, agarrarlos en un momento débil porque están pasando un problema y que él los robe y mi trabajo sea en vano. Y hermanos, es lo mismo que les estoy diciendo ahorita. No hay nada, y a lo mejor quizás gente que esté viendo esto o hermanos que estemos aquí, quizás están pasando por problemas y ellos están buscando alivio. Y están buscando tanto alivio que no va a existir alivio, porque ¿qué te garantiza que Dios te va a aliviar el problema? Nada. Nada en la Biblia nos dice que el trabajo de Dios es quitarme todos mis problemas o para decirle, Dios no es el tempra de tus problemas. Él no viene a nuestras vidas para darnos medicamento así y quitarnos todos nuestros dolores. Vemos en la Biblia que puede si quiere, y eso es lo que vimos la semana pasada. Van a haber tormentas que Dios puede decir, detente y se detiene. Pero lo que vamos a ver ahorita en la Biblia, que muchas veces es voluntad de Dios que pasemos por problemas, pero porque Dios tiene un propósito en ese problema. Dice la Biblia, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ahora, yo sé que a lo mejor alguien puede decir, pues bueno, entonces mejor no voy a vivir piadosamente. No, pero no es el propósito. El propósito es vivir en la voluntad de Dios y ser fiel a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas. Filipenses 1:29, lo vimos también la semana pasada. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, ¿qué se nos ha concedido? Se nos ha concedido que nosotros podamos creer en Él, sí, pero también debemos de sufrir por Él. Entonces, la Biblia nunca nos va a prometer una vida sin problemas o una vida fácil. Ahora, al mirar hacia atrás en la historia, vemos muchas personas que sufrieron por causa de Cristo. Vemos mártires que dieron sus vidas por la fe. En el tiempo de la Unión Soviética, muchos murieron al tratar de meter las escrituras a la Unión Soviética porque era ilegal tener una Biblia. Y muchos pagaron el precio con su vida por hacer la voluntad de Dios. Ahora, la mayor queja de nosotros los mexicanos es venir a la iglesia y gastar demasiada gasolina. Esa es la cruz para muchos, esa es la persecución de muchos. Pero no es lo que gente en la Biblia enfrentó. Hay grandes dolores que vemos que en la Biblia enfrentaron y en toda la historia se enfrentaron. Por ejemplo, John Bunyan, y les digo un poco de él. Cuando pensamos en dificultades, pienso mucho en Juan Bunyan, porque siendo perseguido y encarcelado en la cárcel de Bedford durante 14 años, cuando salió de esa celda de la prisión, ni siquiera podía caminar. Tuvieron que sacarlo porque su cuerpo estaba atormentado por el artritis. Pero el progreso del peregrino surgió de la pluma de Juan Bunyan a pesar del problema de artritis que él tenía. Ahora, qué curioso que Juan Bunyan pudo transformar una prisión, un mal momento, en un libro que ha brindado tanta esperanza y tanto ánimo para tantos cristianos.
Sin embargo, hay muchos que están pasando problemas menos severos porque no hay nadie aquí que ha sido impresionado como él por 14 años solamente por predicar de Cristo. Vino el gobierno y le dijo el gobierno a Juan Bunyan, tú necesitas el permiso nuestro de ser un predicador. Y Juan Bunyan dijo, yo no necesito el permiso de ustedes, yo tengo el llamado de Dios. Y lo metieron a la cárcel por 14 años. Hermanos, nadie aquí ha pasado tal cosa. Y casi me imagino que la mayor parte de los cristianos iban a estar amargados de por qué Dios permitió esa cárcel y por qué lo trataron tan injustamente y él haciendo su voluntad y cómo como predicador, por qué tiene que sufrir si él está predicando de Cristo. Era para que Dios lo cuidara de todos los problemas, pero no. Él salió ya básicamente casi descompuesto de cualquier tipo de uso, pero sin embargo pudo escribir El progreso del peregrino y pudo pasar un gran problema. Ahora, la prisión no se le quitó, estuvo 14 años ahí. Y el punto de esta ilustración de Juan Bunyan es para decirte que quizás su problema sea algo que no se te va a quitar y es algo que necesitas que Dios te consuele en estos 14 años de tu tribulación, o en estos siguientes 5 años, o en este siguiente año, o en los siguientes meses, o en los siguientes 3 días, o yo no sé cuánto dure tu tribulación, pero Dios te va a consolar en medio de tu problema. Segunda de Corintios fue escrito a la iglesia de Corintio. La primera carta a los Corintios fue escrito para corregir una iglesia que andaba en carnalidad, para poder traer corrección. En esa segunda carta, Pablo inicia consolando la iglesia. También vemos que luego él comienza a defender su apostolado porque gente estaba dudando de quién era Pablo. Sin embargo, él está comenzando aquí por los problemas que estaban sucediendo en la iglesia para tratar de ayudarle a la iglesia, a los cristianos de la iglesia de Corintio, a que tuvieran la mente correcta en cuanto a sus problemas. Porque les voy a decir, si tu mente está mal, si tus pensamientos están en desorden, nunca vas a poder aprender de este problema como debes. ¿Por qué? Porque no se imaginan qué tanto nuestra mente afecta nuestro sentir en cualquier problema. Les voy a decir que quizás nuestra mente es culpable de meternos en peores problemas que lo que el problema en sí es. Uno comienza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no, hombre, esto te va a llevar a tomar decisiones incorrectas. Y es por eso que necesitamos la paz de Dios para poder controlar en qué estamos enfocando y pensando. Entonces, entremos rápidamente al estudio de hoy. Quiero que vean número 1 conmigo. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos dificultades. Ahora, quiero que veamos, por favor, que la Biblia nos dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo está hablando no solo de ellos, de nosotros, de todos. Él dice todas nuestras tribulaciones. Hermanos, la Biblia nos dice en Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Vamos a enfrentar momentos difíciles. Eso es una garantía, no solo para nosotros los cristianos, para los incrédulos. La bendición es que usted y yo tenemos la ayuda de Dios que nos ayuda a tener fe en estos momentos, pero tener fe no significa que nos quita los malos momentos, sino que nos ayuda dentro de estos momentos. Pero sí es necesario, hermanos, hacer un repaso de lo que vimos aún la semana pasada, de los problemas que enfrentamos. Y rápidamente, déjales recuerdo de eso. Noten primero, por favor, tenemos nosotros dificultades por culpa propia. Hay varias dificultades que vamos a tener por nuestra culpa. Y esas son las más difíciles de aceptar porque siempre preferimos culpar a otros. Amén. Siempre decidimos que es mejor que alguien más, ¿verdad? ¿Dónde está alguien más para poder culpar? Porque seguramente yo no me metiera en problemas. La Biblia dice en Levíticos 26:18 que muchas veces personas van a sufrir por la culpa de su pecado.
Dice la Biblia, y aún, dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como de hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano. Dice, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Esto nos recuerda muchas veces que puede haber pecado, hermanos, en la vida de alguien. Y mientras que yo no creo que Dios está en el cielo y Él está nomás buscando ocasión para enojarse con nosotros, no es como que Dios nos ama, hermanos, pero también Dios es un Dios justo y es un Dios que tiene que hacer su justicia. Y muchas veces como seres humanos le damos las espaldas a Dios. Y muchas veces aún cristianos quieren ser bendecidos cuando están viviendo en rebelión contra Dios y quieren que Dios de una forma u otra nomás llegue y ponga toda su bendición sobre ellos mientras que están viviendo incorrectamente. La Biblia dice entonces que ellos pueden estar bajo castigo de Dios. Y no importa qué tanto trabaje el ser humano. Y dice la Biblia, dijo Dios en Levíticos que sus fuerzas iban a consumir en vano. ¿Por qué? Por más que iban a trabajar, no iba a salir el fruto. Y por más que ellos iban a laborar, sus tierras no iban a dar el producto de lo que ellos necesitaban para vivir. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con ellos. Ahora, quizás Dios esté tratando con usted. Quizás exista pecado en su vida que no ha confesado. Quizás estés pasando por una dificultad que no sabes el por qué estas cosas están pasando en tu vida. Sin embargo, la Biblia dice que entonces usted tiene que arrepentirse para que una vez más se abran los cielos. Tiene que arrepentirse para que una vez más salga el fruto. Porque por más que quiera independizarse de Dios, dice la Biblia, esto no va a funcionar. Entonces, de vez en cuando gente está bajo el castigo de Dios y hasta que ellos no se arrepienten, las cosas no se arreglan. Hay veces que usted va a sufrir por culpa suya, ya por algo que usted hace, una tontería, toma una mala decisión y Dios no tiene nada que ver, pero es su culpa. Noten Proverbios 6:10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Noten versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahora, si estuviera este hombre aquí y yo llegara a él y él se encontrara agüitado, triste, depresivo, porque no tiene dinero o porque entró a una crisis económica, y esta persona me dijera, no, pues fíjate que mientras que todavía, fíjate que el diablo me está atormentando y estoy pasando una tribulación, este chamuco, mira lo que ha hecho. Pues conforme a la Biblia, la razón que él entró a pobreza es porque él estaba durmiendo en lugar de estar trabajando. Y escúcheme, muchas veces gente entra en problemas, ya sea por flojo, ya sea por insensato, ya sea por malas decisiones. Hermanos, la lista puede ser en abundancia, pero podemos estar pasando un problema por nuestra culpa. Y Dios no tiene nada que ver excepto que Él está en el cielo diciendo, ay, hijo tonto, o sea, ¿por qué hiciste eso? Y todos hemos cometido errores y no hay nadie aquí, sin excepción, que hemos tomado malas decisiones y lo que usted esté sufriendo puede ser culpa suya. Culpa en el aspecto que pudiera estar en pecado y Dios está tratando contigo. Culpa suya porque a lo mejor tomó una mala decisión y está viendo las consecuencias de esa mala decisión. Sin embargo, hay dificultades por culpa propia. Noten segundo también, existen dificultades para fortaleza nuestra. Y ahora, muchas veces los problemas no tienen nada que ver con la dificultad, con quizás con nuestro pecado o nuestra culpa, pero esta dificultad es diseñada de Dios para fortalecerte. Déjales doy este ejemplo. En Primera de Pedro 1, capítulo 7, Primera de Pedro 1, versículo 7, perdón, dice la Biblia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra,
cuando se manifieste Jesucristo. Y noten, hermanos, por favor, aquí que la Biblia nos dice que la fe, entonces, que es más preciosa que el oro, tiene que ser puesta también bajo fuego. ¿Cómo se ve esto en acción? Es muy sencillo. Dios tiene un plan para usted y para mí, pero muchas veces no estamos listos para la bendición de Dios. Y Él tiene que entonces someternos a prueba para fortalecernos, para mejorarnos, para que estemos fuertes para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y para bendición nuestra, muchas veces entonces decide meternos en un problema para que nuestra fe se fortalezca. Una fe que no ha sido probada no puede ser confiada. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Vamos a ver qué tan fuerte estás. Y muy similar, hermanos, y quiero que vean esto, muy similar a alguien que tiene que agarrar algo bien pesado, tendrá que pesar unas cosas, tendrá que levantar cosas pequeñas. Antes, aunque no lo crean, yo levantaba pesas drásticamente. Incluso cuando yo fui salvo, una de las primeras cosas que tuve que dejar es mi obsesión que tenía para levantar pesas. ¿Por qué? Porque andaba siempre con una obsesión. Yo iba al gimnasio unas 3, 4 horas al día. Comía, hermanos, como no se imaginan, un monte obsesivo de proteína para poder crecer. Pesaba que 175 libras. ¿Cuántos es eso en kilos? Pues divídelo por 2.2, ¿verdad? Pero bueno, yo podía levantar 2 veces más mi propio peso. Estaba totalmente obsesionado, pero noten que uno nunca llega ahí de un día para otro. Uno tiene que comenzar con pesas más livianas, comenzar, y pronto va creciendo el músculo, pronto puedes un poco más de peso. Y la vida cristiana es muy similar a esto. Dios quiere que estés levantando cierto ministerio, ciertas bendiciones, cierta ayuda a alguien, porque como vamos a ver, Dios quiere que nuestras vidas sean de ayuda a otros, pero muchas veces no estamos listos. Entonces Él tiene que meternos bajo prueba, hacernos más fuerte, fortalecer nuestra fe, para que salidos de esa tribulación, entonces vamos a ser cristianos más maduros, vamos a conocer más a Dios, vamos a saber orar más, vamos a conocer las escrituras más y vamos a poder ayudar a más. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cristianos son puestos bajo fuego y en lugar de que el fuego los mejore, el fuego hace amargos a muchos. Muchos se enojan con Dios, le dan las espaldas a Dios, se van de la iglesia, paran de ser fiel y en lugar de madurar, responden mal y se debilitan. Y en lugar de salir más precioso que el oro, no, hombre, salen como el barro, el lodo, hermanos, salen y salen peor. Por eso es muy importante, hermanos, hoy comprender que si hay algo que Dios quiere hacer en ti, tienes que tener un corazón correcto, una mente correcta para saber cómo discernir lo que está pasando en tu vida. Porque muchas veces hay gente diciendo, fíjate que mi fe está siendo fortalecida y no, a lo mejor tienes que arrepentirte, a lo mejor eso es disciplina. A lo mejor estás pensando, oh, no sé, yo ya he checado mi corazón, no hay pecado en mi vida, no hay nada que pueda impedir la bendición de Dios. No sé por qué Dios me está castigando. Y a lo mejor Dios está en el cielo diciendo, no te estoy castigando, estoy fortaleciendo tu fe. Si ven cómo es bien importante poder comprender qué es lo que Dios está haciendo, si no, podemos estar perdiendo el tiempo con distintas cosas. Miren, muchas veces en la vida, personas comienzan a tomar medicamento para tratar síntomas y no se dan cuenta que no están arreglando el problema. Muchas veces personas llegan con el doctor cuando ya les descubren la etapa 4 de cáncer. Pero antes que se descubre eso, ellos ya tenían años que con un dolor aquí, un dolor allá, y están tomando un montón de medicamento para tratar los síntomas, pero no están tratando el origen del problema. Y muchas veces, hermanos, si no tenemos una mente correcta, podemos estar tratando con síntomas. Y como les digo, quizás no debes de estar pidiendo perdón de algo si es que no hay nada de pecado. A lo mejor Dios no te está castigando, a lo mejor Dios nomás está poniendo tu vida bajo fuego porque Él quiere fortalecerte, Él quiere bendecir tu vida. O quizás no debes de estar, bueno, Dios está fortaleciendo mi vida, a lo mejor tienes que estar confesando pecado. Uno tiene que saber qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Pero noten la tercera razón, existen dificultades para que Dios sea glorificado. Y quiero que notemos que hay veces, hermanos, y les va a sorprender porque sí, en una iglesia donde
Iba a decir una iglesia de gente tan guapa, pero en realidad están bien feos, hermanos, todos, amén. Bueno, son mentiras, pero noten que muchas veces podemos cometer el error, hermanos, que confiemos tanto en nosotros que somos inservibles en las manos de Dios. Y quiero que me escuchen, todos aquí tenemos fortalezas, tenemos dones, tenemos atributos, tenemos cosas con las que Dios nos ha bendecido. Pero noten, es muy diferente llevar estas cosas y poder glorificar a Dios por medio de ellas. Y es muy diferente gloriarnos en nuestras fuerzas. Estoy hablando aquí, hermanos, que a lo mejor pueden ser empresarios. Estoy hablando de estudiantes que están agarrando no sé, sus bachilleratos en la uni o lo que estén tratando de sacar ahorita. Y de repente uno se gloría en lo fuerte que es, en lo inteligente que es, en el dinero que tiene. Y en lugar de ser usados por Dios, déjales digo, Dios nos hace un lado y les voy a decir por qué. Dios no es atraído a tu fuerza, Él es atraído a tu debilidad. En nuestras fuerzas tendemos a no confiar en Dios porque creemos que estamos en control. Y en nuestras debilidades tendemos a ir a Dios para que Él bendiga nuestras vidas. Vean por favor 2 de Corintios 12, versículo 7, noten. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué puede suceder eso, hermanos? Se los voy a dar de esta ilustración. Muchas veces, hermanos, yo he cometido el error, especialmente cuando mis hijos eran más chicos, de poder gloriarme en lo tremendo, en el buen padre que he sido porque mis hijos son obedientes, solo para que me pongan en vergüenza un tiempo muy corto después de esto. Y Dios sabe la forma de cómo enseñarme que yo todavía no sé de lo que estoy hablando. Amén. ¿Cuántos saben lo que está diciendo ahí? Uno piensa que conoce y nuestros hijos nos recuerdan que no conocemos nada. ¿Cuántos dicen amén ahí, padres? Amén. Amén. Ok, todos estamos en la misma hoja. Entonces, ¿y qué sucede cuando nosotros enfrentamos algo que está fuera de nuestro alcance? Ahora de repente nos sentimos débiles porque no tenemos las respuestas que pensamos que teníamos. Y entonces, hermanos, de repente estamos, Señor, mis hijos están en problema. Yo no sé qué hacer. Ellos me hicieron saber que yo no sé de lo que estoy haciendo. No soy el padre que pensé que era. No sirvo para nada. Ok, entonces, Señor, por favor, ayúdame. Porque andan mal y necesito ayuda. Yo no sé qué hacer. Entonces, en mi debilidad, Dios entonces es fuerte porque yo estoy confiando en Dios. En mis fuerzas es como que yo tengo todas las respuestas, todas las soluciones, no necesito a Dios, entonces yo aquí estoy contestando todo, yo soy el sábelo todo, y Dios tiene que permitir entonces para que Él sea glorificado, que yo esté en el momento vulnerable donde no tengo respuesta, no tengo solución, el problema parece que me va a tumbar, me va a ahogar, yo no sé qué hacer. Y es entonces en mi momento débil que entonces Dios es fuerte. He conocido damas que quizás cuando estaban en sus 20 eran, y siempre yo y mi esposa nos reímos de eso porque hemos conocido gente que tenían 10 muchachos detrás de ellas y están entrando a sus 40 y todavía no están casadas. ¿Y sabes cómo se sienten ahorita? Débil, sin respuestas, sin saber. Y uno se imaginaba, de seguro se van a casar rápido. Ya se encuentran débiles, sin respuestas. Hay personas que, hermanos, déjales digo, que han pasado por divorcios. ¿Y sabes lo que Dios usa en la vida de ellos? El divorcio. Para estar cerca de Dios. Porque ahora se dieron cuenta que no tienen todas las respuestas, todas las soluciones. Y ese fracaso, el dolor del fracaso los lleva a buscar a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer en su vida
para que busques a Dios. Lo que yo estoy diciendo es que van a haber problemas, sí, por nuestra culpa. Van a haber problemas que vamos a enfrentar, dificultades, porque Dios quiere nomás fortalecernos. Él nos está llevando al gimnasio de la fe y es muy doloroso. Porque cada vez que levantas pesas, hermanos, el día siguiente no puedes caminar, no puedes levantar pesas. Yo recuerdo una vez, no me acuerdo si fue con Edgar o fuimos a levantar pesas, hicimos piernas. Hermanos, no lo hagan, amén. Yo el día siguiente parecía que me habían quebrado las piernas, no podía ni caminar, necesitaba muletas para andar caminando y nos manda Dios al gimnasio espiritual para ser más fuertes, para que podamos hacer más cosas. Pero quizás estoy hablando a personas hoy que están tan confiados en sí mismo que Dios tuvo que llevarte al punto de quebrantamiento para que vayas a Dios y Él pueda bendecirte. Aquí cabemos todos porque todos muchas veces tenemos una actitud que lo sabemos todo. Nosotros somos fuertes en nosotros mismos. Nosotros no necesitamos a Dios porque ya tenemos dinero, no tenemos que orar por el pan nuestro cada día porque tenemos todo. Y Dios dice, no. Yo no estoy atraído a tus fuerzas. Déjate mando esta dificultad para que reconozcas que yo estoy aquí y yo soy tu Dios. Y muchas veces podemos ir a Dios y decir, Señor, quítame este aguijón en la carne. Y Dios dice, no, yo te lo estoy dando para que tú no te enaltezcas. Te lo estoy dando para que tú siempre confíes en mí. Eso no te lo voy a quitar porque mi gracia va a ser suficiente para ti y donde tú eres débil, yo voy a ser fuerte. Así que, hermanos, muchas veces la forma de salir de estas dificultades es humillándonos. Amén. Él da gracia a los humildes. Y uno quizás puede decir, Señor, perdóname que confié en mi propia sabiduría y no en tu sabiduría. Señor, yo no voy a cometer este error otra vez, perdóname. Señor, perdóname que estaba confiando en mi dinero y no en ti. Señor, perdóname que me estaba gloriando en mis hijos y no en ti. Señor, perdóname. Y no sé, y Dios va a mostrar su gracia en nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces todos tenemos dificultades. Noten segundo, todos necesitamos conforte. Dice la Biblia en el versículo, noten 3 y 4, en la final del versículo 3 dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, hermanos, Dios ha decidido, y déjales digo esto increíble, Dios pudiera consolar Él solo, porque Él es el Dios todopoderoso. Pero Dios ha decidido entonces consolarnos por medio del consuelo de Él y por medio del consuelo de otras personas. Todos necesitamos consuelo y de una forma Él ha decidido muchas veces extender la bendición de su consuelo por medio del consejo de alguien, por medio de la amistad de alguien, por medio de la afirmación de alguien. Por eso la Biblia nos dice, nota en primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual, dice la Biblia, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Nunca vas a fallar en ser de ánimo. Ahora, yo siempre he dicho esto, hermanos, nunca animen en lo incorrecto. Anima en las cosas bíblicas. Muchas veces hay personas que andan mal con el Señor y viene un cristiano insensato y anima y como que los está animando a hacer el mal. No, hermanos, nunca de esta forma debemos de animar. Nosotros debemos de animarnos en las cosas de Dios. Si alguien está, no sé, en problemas porque están tomando malas decisiones, hermanos, pues no queremos nosotros entrar y decir, ánimo, hermanos, te amamos y estás bien, todo bien. No, hay cosas, un cristiano maduro va a tener que llegar con alguien y decir, hermano, fíjate que estás haciendo mal, déjate animo a hacer el bien. Pero nunca animen en hacer el mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros también seamos instrumentos para confortar y animar a otros. Noten, por favor, debemos comprender que una de las razones que pasamos por pruebas y dolores es para poder ayudar a otros. La Biblia nos dice, dice, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación. La Biblia nos confirma que la razón que estamos pasando por problemas es para que nosotros podamos consolar a los demás. Dios, hermano, es el Padre de toda consolación y Él ha decidido consolarnos para consolar a otros. Vean eso en la pantalla también, por favor. Dios nos está equipando para consolar a otros en el camino de nuestro futuro. La Biblia dice, para que podamos consolar a los que están en tribulación, vamos a nosotros seguir ayudando, seguir diciendo a la gente, y quién sabe en nuestro futuro, quién necesite consolación. Por eso Dios dice, te voy a consolar a ti hoy, para que puedas consolar a alguien después. Amén. Y Pablo, hermanos, nos está ayudando a poder comprender por qué pasan estas cosas. Ahora, vean esto, Dios nos permite pasar por la escuela de los golpes duros para hacernos suaves y tiernos, para que podamos consolar con ternura a otros que lo necesitan. Y hermanos, yo sé, pero muchas veces podemos estar enfrentando un problema y alguien no sabe lo que estás pasando. Y regularmente cuando no sabe qué está pasando en tu vida, va a llegar con una cara de alegría cuando tú estás bien quebrantado. Y lo que estamos comprendiendo, hermanos, es que Dios nos pone golpes duros, nos pone en dificultad, nos hace sufrir para que nosotros comprendamos qué es lo que alguien más esté pasando. Y hermanos, eso es algo muy grande porque no se trata de ir con alguien nomás y decir, ánimo. Oh, espérame, calmado, hay dolor aquí, hay sufrimiento. Y muchas veces Dios nos permite ciertos momentos donde Dios nos enseña. Miren, yo he estado al par de hermanas que han tenido, que han perdido hijos o que han pasado por una dificultad de un aborto espontáneo. Y luego Dios nos permitió experimentar el nuestro. Ahora ya comprendo mejor. Y ahora les digo una cosa, que por más difícil que sea, Dios ve necesario ponernos en estas circunstancias para que verdaderamente podamos consolar a otros y poder ofrecer ayuda, simpatía, el estar a un lado porque comprendemos cuál es el sentimiento de ellos en este momento. Ahora noten, por favor, no somos consolados para estar cómodos, sino para ser consoladores. Amén. Y a lo mejor Dios quiere consolarte el día de hoy de algo para que tú seas el consolador de alguien más, porque Dios quiere usarnos de esta forma. Y las pruebas que estamos pasando tienen un propósito. Y Dios dice, mira, yo no estoy aquí para confortarte, nomás para que tú seas feliz. Yo estoy aquí para confortarte, para usarte. Porque va a haber mucha gente en nuestro futuro que necesita nuestra ayuda, pero tú no estás listo para hacer esta ayuda. Así que necesito quitarte estas áreas de tu vida de orgullo, de sábelo todo, de que estás en control, para que puedas también consolar también a otros. Adoniram Hudson, que es uno de los pioneros misioneros en Birmania, soportó dificultades increíbles, hermanos, tratando de alcanzar a los perdidos en este tiempo. Y como resultado, hermanos, fue puesto en arresto. Y en este arresto lo maltrataron, hermanos, lo pusieron en cadenas y sufrió bastante en este principio de su ministerio tratando de ganar a la gente de Birmania. Ahora, cuando ya lo estaban dejando libre, curiosamente, él tenía el ánimo de seguir predicando el evangelio de Jesús. El gobernante, hermanos, impío, le dijo todavía a él, a Judson, le dijo, mira, mi pueblo no es tan tonto como para escuchar cualquier cosa que un misionero pueda decir. Y él dijo lo siguiente, pero temo que queden impresionados por tus cicatrices y recurran a tu religión. En otras palabras, porque lo habían dejado marcado con las cadenas, por el maltrato que le hicieron. Y aún Judson sale y dice, yo voy a seguir predicando. El gobernante tenía más miedo de que este hombre, a pesar de la tortura y a pesar de lo que le hicieron a él, iba a predicar, iba a cargar las huellas de alguien que no solo creía en Dios de una forma emocional,
Iban a escuchar a alguien que iba a tener las marcas de alguien que cree tanto, que sufrió por Cristo y dijo, yo tengo miedo, a lo mejor tu palabra no los va a convencer, pero cuando vean las cicatrices, eso lo va a convencer. Y hermanos, y quiero que vean y déjales recuerdo, y vean esto, recuerden hermanos que Dios sí usa nuestras tribulaciones y dolores para llevar la salvación a otros. Tenga cuidado hermanos que el diablo se te engañe en esos momentos de dificultad y te haga pensar nomás en ti. Dios quiere usar estos momentos difíciles de lágrimas y Él quiere usar esto para quizás llevar a otros a que conozcan de Cristo. Él quiere llevar nuestro dolor y que sea el consuelo de alguien más. Pero ahorita, hermanos, cuando pasamos por dificultad, es cuando más cuenta nuestra fe. Es cuando nuestra fe es más real a nuestros hijos. Es cuando nosotros predicamos más fuerte. Cuando no tenemos ni palabras que hablar, más que lágrimas que derramamos y nuestra vida se mantiene fiel. Muchos son los cristianos que son emocionales, que nomás vienen a la iglesia si les nace o no, o si andan en buenas o no. ¿Y cómo necesitamos hermanos cristianos que sean fieles en las buenas como en las malas? Que sean constantes, que sean firmes, a pesar de las cosas que estén pasando, a pesar del dolor que no entienden y a pesar, hermanos, de las lágrimas que están derramando. ¿Por qué? Porque en estos momentos, tal como el misionero, es cuando la gente está viendo si tu fe es verdadera. Pablo les está recordando a los corintios y les dice allá en el capítulo 3, versículo 2, noten. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, pero noten lo que dice, conocidas y leídas ¿por quiénes? Por todos los hombres. Gente está leyendo su vida hoy y pueden estar leyendo el poder del evangelio o pueden estar viendo el poder de la carne. Pueden estar leyendo lo que un Dios vivo hace en tu vida y cómo opera en ti a pesar de la dificultad, o pueden estar leyendo lo que alguien hace cuando responde en la carne y mira el resultado. ¿Qué es lo que la gente lee en tu vida? ¿Qué es la impresión de Cristo que tienen al observar su vida? Una fe, hermanos, que nomás es de boca afuera no sirve para nada. Una fe que está contigo hasta los tiempos profundos de dolor y sigues fiel, ahora sí vas a tener la atención de muchos de tus familiares. Ahora sí te va a estar observando la gente de tu alrededor que te conoce y va a decir, no, si tal hermano, si tal persona sigue fiel, quiere decir que esto es real. Esto no nomás es momentáneo. Hermanos, vean, por favor, convierte tu miseria, tu melancolía, tu luto, tu desgracia, tus enfermedades y tus contratiempos en ministerio. La única forma que puedes transformar esto en un ministerio es que tu fe salga más preciosa que el oro. Es que salgas del fuego. Es que sigas firme. Es que tu vida dé testimonio que tu fe es real. Vean, por favor, usa la carga de tu quebrantamiento y dolor amargo para que sea una bendición a otros. Quizás es tiempo de bendecir a tus hijos, quizás es tiempo de bendecir a familiares, pero quizás, hermanos, lo más que podamos hacer para nuestros hijos es nomás moderar la vida cristiana, para que cuando ellos estén grandes y estén pasando por dificultad, recuerden lo que nosotros hacíamos cuando en esos momentos pasábamos por dificultad. Que aprendan a orar, que aprendan a conocer a Dios, que aprendan a caminar en su fe. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por tiempos en los cuales necesitamos conforte. No hay super cristianos. Todo cristiano es hecho de carne y hueso. Y mientras que tengamos un corazón, el corazón nos traiciona, es inestable y nos trae toda forma de sentimientos. Y todos vamos a necesitar consuelo, ya sea de Dios o de un cristiano que ha pasado por las pruebas y que pueda consolarnos también a nosotros. O que Dios levante cristianos en la Iglesia Bautista de Hermosillo que puedan ser de consuelo a muchos en este mundo,
que puedan mostrar el poder del Evangelio a este mundo perdido y que puedan decir, mira, hay un Dios en el cielo que no solo salva, pero también consuela. Y estoy aquí para mostrarte esa consolación que Dios quiere ofrecerte. Pero entonces vemos que todos tenemos dificultades. Vemos segundo que todos necesitamos conforte. Noten tercero, vean la forma que Dios nos conforta. ¿Cómo es que Dios entonces conforta nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios usa para confortarnos? Vemos primero la vara y el cayado nos confortan. Y todos quizás conocemos Salmos 23:4 y la Biblia nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta vara se usa para proteger y se usa para castigar. Y qué curioso, hermanos, que miren, sería como si yo le dijera a mi mamá, fíjate mamá, tú me confortas porque el cinto me conforta. ¿Cómo puedo, de algo que se usaba para cintarearme, cómo eso puede brindar conforte? Yo muchas veces no comprendía esto, hasta verlo de vez en cuando en mis hijos. Habían veces donde me hacían tan enojar, aunque no lo crean, mis hijos pueden verse como unos santos, pero no se imaginan, amén. Son tremendos y gracias a Dios por cada uno de ellos que el Señor está usando, pero han visto veces donde yo les he dicho que estaba tan enojados que ni les quise ni disciplinar, nomás váyanse al cuarto, no los quiero ni ver. Y cuando yo hacía eso, qué curioso, ¿no? Que a lo mejor podían estar pensando, la libramos, vámonos al cuarto. ¿Cómo ellos preferían mejor ser disciplinados y estar conmigo que yo estar tan enojado y no querer nada con ellos? ¿Por qué? Porque esa es la forma que la disciplina conforta. La Biblia nos dice que el que Dios ama, Dios disciplina. La disciplina es una huella de que Dios está con nosotros. Incluso Hebreos dice que si Dios no nos disciplina, que somos bastardos. Y esa es la palabra que la Biblia usa. No tenemos Padre Celestial. Y lo que nosotros queremos tener en cuidado, que cuando Dios trata con nosotros, es una forma que Dios confirma su presencia. La vara es usada para proteger a la oveja de los lobos. Venían las ovejas y el pastor ahuyentaba a los lobos con su vara, pero con esta misma le pegaban las ovejas cuando se tenían que regresar en estar en línea. Y dice la Biblia entonces que tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Por qué? Porque mientras que tengamos a nuestro Padre que usa la vara para protegernos y disciplinarnos, sabemos entonces que Él está con nosotros. Y eso consuela. Consuela en muchas formas. Incluso el salmista dijo que es por eso que él podía tener la mesa para cenar en frente de sus enemigos, en frente de sus angustiadores. Dice Salmos 24:5. Noten, aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿dónde? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces dice, mira, pones esta mesa enfrente de de mis enemigos, de mis angustiadores, y yo puedo comer en paz. ¿Por qué? Porque tú tienes la vara que me corrige y la vara que me protege. Tu presencia está conmigo. Esto me da consuelo. Noten segundo también. Vemos que el Señor también nos consuela por medio de su palabra. La palabra de Dios brinda consuelo a nuestras vidas. Salmo 119, 49 al 50 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi ¿qué? Consuelo en mi ¿qué? Porque tu dicho me ha vivificado. Hay veces, hermanos, y les digo que vamos a pasar por tiempos y la palabra de Dios, las promesas de Dios, nos van a dar consuelo, nos dan cierta perspectiva. Nos van a ayudar a comprender qué es lo que está pasando. No quitan el problema. O sea, noten, en la magia, el que hace la magia, ¿verdad? Dice, abracadabra, patas de cabra, abracadabra, ¿verdad? Y algo pasa y hacen el truco. Y muchos piensan que la palabra de Dios es igual y no.
Puedes recitar toda la Biblia que quieras y no es tu fórmula mágica que va a quitar tu problema. La palabra de Dios es superior en que da consuelo. Te ayuda a comprender que esto no es eterno. Te ayuda a comprender que Dios quizás está haciendo algo a tu favor por esta tribulación. Te ayuda a comprender la voluntad de Dios, que eso es superior a nomás decir abracadabra y usar la Biblia como si fuera palabras mágicas. Si no es así, vean Romanos 15:4, nos da el ejemplo de lo que estoy diciendo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de qué tengamos qué. Entonces, qué chistoso, ¿verdad? Vamos a estar enfrentando un mal momento y a lo mejor hay alguien aquí que dice, pastor, es que no entiendes mi dificultad que yo estoy enfrentando, la dificultad que está enfrente de mí. No te imaginas, nadie me va a entender. Y depende qué es la dificultad. A lo mejor hay alguien aquí, alguien te hizo enojar tanto que no puedes ni dormir, quieres hasta morirte de lo enfurecido que estás. Pues entonces vamos y estudiamos un poco de Jonás. Y vemos cómo Jonás estaba tan enojado que Dios bendijo a la gente que él fue a predicarle, que prefería morir que ver a esta gente viva. Y esa escritura fue escrita para nuestra consolación. A lo mejor hoy en día estás teniendo un mal momento, alguien te está amenazando, te van a mandar a corte, te están demandando y estás en un punto donde dices, pastor, yo ya estoy en una dificultad aquí, estoy en otra dificultad acá, parece que nada me sale bien. Y ahora sale alguien que anda detrás de mí y que quiere consumir mi vida, quiere destruirme. Yo ya no sé qué hacer, ando desconsolado. No, puedes encontrar consuelo en Elías. Él acababa de matar a 400 Baales, llega a Jezabel y dice, tú vas a ser como uno de esos Baales, y se agüita Elías. Va y corre a un enebro y quiere morir, porque hay alguien que quiere consumirlo, quiere matarlo. Y luego vemos que Dios manda un ángel, le da una torta para que coma y descanse. Hermanos, la Biblia fue escrita para nuestra consolación si lo quieres. Todo fue escrita para poder comprender que hay un Dios en los cielos que no es nuestro tempra, no es nuestro medicamento. Él consuela. Él da propósito para nuestros momentos difíciles. Y Él nos da su palabra para hacernos comprender. Sí, a lo mejor estoy sufriendo ahorita, pero esto no es para siempre, porque la Biblia dice, estoy pasando por lágrimas. Pero gracias a Dios que creo que hay algo que Dios está haciendo, porque la Biblia dice en Romanos 8 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ya les digo, hay cosas que nos ayudan a consolarnos. No es para siempre. Tercero, Dios también usa el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Parte de lo que iba a ser nuestra salvación, y la salvación se encuentra solo en Cristo. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación verdadera solo se encuentra en Jesucristo. No en una iglesia, no en mis obras, no en lo que hago, es en Jesucristo donde se encuentra salvación. Pero cuando alguien encuentra tal salvación, Dios entonces nos da el Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El nombre del Espíritu Santo dado aquí es el Consolador. ¿Y cómo nos consuela? Pues el Espíritu Santo es el que nos recuerda qué es lo que Jesús enseña, qué es lo que Él nos quiere decir a nosotros. Y la Biblia dice entonces que el Espíritu Santo no es una persona, no es una fuerza, no es algo inmaterial, es la tercera persona de la Trinidad. Él es alguien que nos conforta, que nos consuela, que nos recuerda, que nos da propósito. Y no debemos de ser ignorantes del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces quizás hoy tienes que pedirle al Espíritu Santo de Dios que te recuerde qué es lo que Jesús ha enseñado. Oh Espíritu Santo, me duele el corazón, ayúdame en este momento. Él es nuestro consolador. Puedes hablarle al Espíritu Santo. El movimiento carismático hizo una obsesión del Espíritu Santo al punto que
hicieron doctrinas extrañas y doctrinas no encontradas en la Biblia, pero el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y el Espíritu Santo es quien nos da su poder para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces uno puede decir, pastor, yo no sé si puedo ser un maestro de escuela dominical. Y te voy a decir, no, tú no puedes. Pero con el poder del Espíritu Santo de Dios podrás ser el mejor maestro de escuela dominical que el mundo ha tenido. ¿Por qué? Porque no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. Y el Espíritu Santo enseña qué es lo que Jesús enseñó y nos recuerda de su palabra. Entonces, todos tenemos dificultades, todos necesitamos conforte. Ya vimos cómo es que cómo Dios nos conforta a nosotros. Pero noten cuarto para terminar, debemos de tener la perspectiva correcta si vamos a ser consolados. Aquí mucho tiene que ver con la forma de pensar, hermanos. Y hay algunos sufrimientos que soportamos simplemente porque somos humanos y estamos sujetos al dolor, pero hay otros sufrimientos, hermanos, que vienen porque somos pueblo de Dios y Dios quiere que suframos, y los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Pero nunca debemos de pensar que los problemas que enfrentamos son por accidente. Muy bien. Y ahora, no los quiero confundir aquí. No todo problema es algo que Dios te trajo, pero ningún problema es un accidente de Dios. O sea, no es como que nosotros estábamos llamando al 911 y Dios estaba dormido. Dios usa cualquier problema, cualquier circunstancia en nuestra vida para un propósito que Él tiene. Y es aquí, hermanos, donde nosotros entonces comprendemos, y vean esto en la pantalla, por favor, la mayor parte de nuestra batalla no es solo el problema, sino nuestro pensar en el problema. Si nuestros pensamientos están en desorden, nuestra vida va a estar en desorden. ¿No se imaginan, hermanos? Todo lo que hacemos inicia con un pensamiento. Amén. Todo. Si tu pensamiento está mal, tus acciones van a estar mal. Si tu sentir está mal, por ejemplo, si usted piensa que la única forma que Dios ayuda es quitándote tu problema, te vas a encontrar muy amargado, muy desconsolado, muy fuera de la voluntad de Dios, cuando estés en un problema y Dios no cumplió con la expectativa tuya. Se las voy a humanizar. Si tienes la expectativa de algo y no se cumple, te decepcionas. Sí, entonces, hay mucho eso, sucede muchas veces en los matrimonios. En el matrimonio, especialmente los primeros matrimonios, cuando van iniciando, tienen una expectativa. Yo y mi esposo nunca nos vamos a pelear. Y luego pasan 24 horas y se pelean. Tienen su primer disensión. Entonces, muchas veces lo más difícil del primer año de matrimonio es tratar con la decepción. Mi trabajo como pastor es ayudar a matrimonios nuevos, ayudarles, que esto es muy normal, que gente humana se pelea, amén, y van a haber diferencias y que no estén decepcionadas, pero porque cuando gente tiene una expectativa y no se cumple, se decepciona. ¿Y qué sucede cuando alguien se decepciona? Se aleja. ¿Y qué sucede cuando alguien se aleja? Las cosas comienzan a descomponerse. Y muchos así viven con Dios. Tienen una falsa expectativa. Yo nunca debo de sufrir problemas. Entonces, pasan los problemas, se decepcionan. ¿Y qué hacen? Se alejan de Dios. Nuestro pensar es muy importante en cuanto a cómo vamos a arreglar nuestros problemas. Y quiero que vean entonces, hermanos, rápidamente, noten aquí, esto en la pantalla, que aunque ya comprendemos que la mayor parte de nuestra batalla es cómo pensamos, vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esta palabra de poco ánimo, la Biblia en el griego los describe como personas con poca habilidad mental. O sea, en otras palabras, la razón que están en desánimo es porque son débil de mente. La Biblia los describe como de poco ánimo. Dice la Biblia, anima a los de mente débil. Ahora, muchas veces personas que pueden ser
diagnosticadas con una enfermedad mental, simplemente se desaniman con cualquier cosa, no necesitan medicamento, necesitan que alguien les enseñe bíblicamente cómo mantenerse a flote emocionalmente. Pero quiero que veamos aquí, hermanos, que en Juan 14:27 la Biblia nos describe otro aspecto también. Noten, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe, ¿qué dice? Ni tenga miedo. Cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, está hablando de este aspecto del ser humano igual. Cuando nuestro corazón está turbado, nuestra mente sí gira como 360 grados en todos los problemas. Vemos cada potencial peligro, vemos cada potencial fin, estamos bien asustados. Es como que cuando tienes ganas de pensar que te vas a morir, pon una síntoma en Google. Me duele la cabeza. Tumor, todo lo que sale siempre es lo peor. Muy bien, es como que me voy a morir pronto. Y siempre que gente se preocupa de algo, uno va y escudriña en el internet y sale bien desanimado porque piensa en lo peor siempre. Y eso es lo que sucede cuando nuestro corazón se turba. Cuando nuestro corazón se turba es porque nuestra mente ha tomado control de todos nuestros sentidos. Por eso Jesús dijo, yo dejo paz y no como el mundo. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oh, hermanos, la forma que pensamos sí afecta cómo nos sentimos si no tenemos una perspectiva correcta de lo que está sucediendo en la vida. Podemos pensar incorrectamente y esos pensamientos nos van a llevar a sentirnos peor que lo que debemos de sentirnos. Entonces, déjales doy 3 perspectivas que aquí las escrituras nos dan para poder comprender. Noten primero, Dios está en control de nuestro problema. En el versículo 8 comienza Pablo entonces a describir las cosas que están sucediendo. Y noten, por favor, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de, ¿qué dice? De conservar la vida. Pablo estaba abrumado de carga y parecía que fuera una carga demasiado grande porque pensaron y perdieron esperanza que iban a mantenerse vivos. No sabemos cuál es el problema específico. Pablo no nos dice a qué se refería. Podemos pensar que era una tribulación por su predicación. Sin embargo, no nos dice. El punto de esto es que él dice que estando en ese problema, ellos perdieron toda esperanza que Dios los iba a librar de esto. Ellos pensaban que iban a morir. La Biblia nos dice en Primera de Corintios, o es más, digo esto primero. Cuando Dios pone a sus hijos en el horno, Él mantiene la mano en el termostato. ¿Estamos de acuerdo? Él sabe qué tanto puedes y qué tanto no puedes. Pablo pensaba, no, de aquí no la vamos a hacer, aquí vamos a morir, pero él no entendía en ese momento que Dios era el que estaba agregando qué tan caliente iba a estar este horno en este momento. Y Dios sí sabe qué tanto nosotros podemos soportar. Él sabe que podemos soportarlo, por eso lo permite. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué dice? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y la Biblia nos asegura, hermanos, no va a venir algo que no pueda soportar. Dios es el que está en control. ¿Qué tanto se te permite? ¿Qué tanto dolor puedes? Él está en control de eso. Y es importante que si lo estás cruzando en este momento, ten la perspectiva que tú puedes. Dios lo permitió, es porque tú puedes. Tú puedes cruzar este problema porque Él está en control de nuestro problema. Segundo, Dios nos da la fuerza para poder soportar el problema. No solo, hermanos, es de a ver qué tan caliente puede, pero Él dentro del problema, Él quiere consolarnos, Él quiere darnos la fuerza. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que no confiásemos, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué perspectiva es esta? Es muy sencillo. Pablo está diciendo, mira, y nosotros en nosotros mismos estamos sentenciados a muerte, pero ¿cuál es la perspectiva? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que estemos confiando en Dios, quien, nos dice la Biblia, resucitará a los muertos. En otras palabras dice, mira, ya estamos hasta dispuestos a morir. De todas maneras, creemos que un día Dios nos va a resucitar. La perspectiva, hermanos, aquí es que Dios aún en este momento de problema, de dificultad, Dios nos da la fuerza para poder comprender bíblicamente que aún el problema es temporal, aún Dios tiene un propósito eterno, aún Dios está haciendo. Él está diciendo, mira, Dios de todas maneras aquí nos da la fuerza. Y vean el versículo 10 nomás para que vean esto. El cual Dios nos libró y nos libra. Y hermanos, muchas veces Dios nos va a meter en una prueba y es porque Él nos va a dar el poder y la gracia para poder atravesar este problema. Y vean eso en la pantalla, justo cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos y capaces de enfrentar al enemigo, fracasamos. ¿Y sabes por qué fracasamos? Para que Él entonces sea nuestra confianza en este momento. Noten tercero para terminar. Dios es quien nos libra de nuestros problemas. Y librar significa traspasar, cruzar o que quite el problema. A lo mejor esto no va a brindar el hecho de que alguien, no sé, no padezca de una enfermedad, pero esto da la gracia para soportar la enfermedad. Esto quizás no te va a quitar el problema, pero te da la gracia para que lo aguantes. Miren, vean esto, a veces Dios nos libra de nuestras pruebas y otras veces Dios nos libra en nuestras pruebas. ¿Qué dice Dios? Dice el versículo 10, el cual nos libró, y noten, ¿y nos qué? Y nos libra, versículo 10. ¿Y quién esperamos aún nos librará de tan gran muerte? Hermanos, la Biblia nos dice entonces que Él, en medio de nuestra tribulación, Él puede mostrarse muy real. Y vean esto, la liberación de Dios fue en respuesta a la fe de Pablo, así como la fe de la gente de oración en Corintio. Pablo dijo en el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro en oración, para que por muchas personas sean dadas gracias. Noten, a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchas. ¿Y qué está diciendo Pablo? Y mire, y gracias a Dios ustedes oraron y Dios usó y estamos todos felices que esto ha pasado. Hermanos, nosotros tenemos que comprender que si Dios nos va a librar en respuesta a nuestra fe, en respuesta a nuestra fidelidad. Vean, Salmos 34:6. Este pobre clamó y él le oyó Jehová. Dice, y lo libró de todas sus angustias. El problema es que el pobre no clama y Dios entonces no oye. Y si Dios no oye, entonces Dios no libra. Pero una cosa es clamar y esperar. Y Dios puede ayudarnos, hermanos. Entonces, ¿para qué todo es esto? Porque vamos a hablar, hermanos, de tantos problemas específicos. Pero si usted y yo no tenemos una comprensión correcta de lo que son los problemas, vamos a estar viviendo siempre en decepción. Ay, es que yo pensé que siendo cristiano, todas las cosas me iban a salir bien. No, así no dice la Biblia. Ay, no, es que yo pensé que siempre me debería ir bien. No, así no dice la Biblia. Ah, no, es que yo pensé que no debería tener ningún problema. Ah, perdón, estás leyendo otra Biblia. Porque lo que Dios te ofrece es superior a eso. Él ofrece su presencia en tu tribulación. Y si es cierto, como vimos la semana pasada, Dios puede decir tormenta a un lado. ¿Y sabes lo que dice? Y se va a ir. Pero hay veces que Él va a estar contigo en la tormenta, dormido a gusto.
y va a hacer que tú pases por esa tormenta. Y Él te va a consolar, va a estar a tu lado, va a estar junto a ti y te ofrece ese consuelo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo.